estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy un tema súper interesante. Hablamos sobre apnea obstructiva del sueño, el manejo multidisciplinario que debe tener un paciente una vez diagnosticado. Y para ello nos acompaña el doctor Eric Alcántara y la doctora Amanda Cabrera. Entonces, antes de irnos a la pausa, quedaba ahí pendiente explicar el tema del sueño fisiológico, doctor. La importancia de poder tener un buen sueño en cuanto a la salud general del paciente. El sueño es importantísimo. El sueño para una reparación del sistema autoinmune, por ejemplo, para evitar las virus, bacterias, para que mi cerebro funcione de manera correcta al día siguiente, para que ocurra una desintoxicación cerebral y todo lo que yo aprendí durante el día lo almacene. Todo eso es esencial para que ocurra durante ese sueño, que sea un sueño no interrumpido, no fragmentado, sin ningún trastorno del sueño. Es la recomendación, sobre todo en los niños, que también puede presentar la apnea obstructiva del sueño. El sueño es ideal para que ese niño pueda madurar cerebralmente, madurar su cuerpo, que funcione la hormona de crecimiento, por ejemplo, en el niño, que ese niño aprenda las clases durante el día, que funcione de manera cognitiva correctamente. Es esencial que tenga sus 14 horas de sueño en los niños, 12 horas, incluyendo la noche, horas. Alrededor de 12 a 14 horas entre noche. Pasa la vida durmiendo, muchacho. Entre noche y siestas. El adulto requiere entre 7 a 9 horas de sueño para tener una salud cardiovascular correcta, sin enfermedades. Y el ser humano, por ejemplo, el dominicano, que tenemos una vida media de tal vez más de 80 años, vamos a dormir más de 20 años. Es decir, el sueño es importante, claro. Y que no tengamos un trastorno del sueño para que sea de calidad. ¿Y cuándo entonces se crean las condiciones para que se dé el sueño, ese sueño fisiológico, ese sueño de calidad, Eric? ¿Qué tiene que darse para que eso ocurra? Aquí entra la higiene de sueño, los hábitos de cada persona, de cada paciente. ¿Qué es eso de higiene de sueño? Higiene de sueño es seguir unos ciertos parámetros para que mi sueño no se afecte. Es decir, siempre tener el mismo horario de irme a la cama y despertarme en la mañana. Evitar el ejercicio muy estresante antes de irme a la cama también. El ejercicio, antes se pensaba, físico, antes se pensaba que me hacía dormir. Y sí se puede realizar ejercicio. Hay personas que pueden dormir inmediatamente realizan un ejercicio, pero se evita ya que el cuerpo se mantiene muy caliente y necesitamos una temperatura corporal fría, fresca, para que el sueño se produzca. La temperatura corporal disminuye durante el sueño, al igual que la frecuencia cardíaca, claro. Por lo que debemos de bajar las revoluciones en la noche. Sí. Evitar las pantallas, por ejemplo, una hora antes de irme a la cama, para que la melatonina, la hormona del sueño, funcione de manera correcta y no se inhiba. Tener una higiene de sueño correcta incluye también exponerme a la luz natural durante la mañana para que se activen hormonas como el cortisol que me mantienen en vigilia y ya al final de la noche disminuye para que se active también la hormona que me produce el sueño, que es la melatonina. Sí, entonces, esas son condiciones que favorecen el sueño. La gente que se va, por ejemplo, a dormir y en procura de, digamos, como que en esa etapa previa a conseguir el sueño, entonces se pone a ver televisión o se pone a chatear con su celular. Tú dices que es necesario evitar las pantallas. ¿Eso en qué medida produce alteración del sueño? Y lo otro que te quería preguntar es lo relativo a los alimentos previo a la hora de acostarse. Entonces, higiene de sueño es tener una rutina, ¿verdad? Una rutina. Unos buenos hábitos de dormir. Horas fijas. Y ambientes, entonces. Ambiente adecuado, habitación oscura totalmente. Los electrónicos suprimen la producción de la melatonina, de la hormona que nos regula el sueño y vigilia. Entonces ahí no va a trastornar el sueño. Ahí no trastorna el sueño, exactamente. Sí. Lo ideal es una hora antes ya irme calmando. Si yo no tengo sueño, no ir a la cama sin sueño tampoco. Se recomienda que el paciente, si no tiene sueño, que lea, que se siente en un lugar tranquilo con una luz tenue, cálida, amarilla, lea algo, puede poner una música de relajación y cuando siente el sueño, que es la presión homeostática y circadiana, en ese momento irme a la cama, porque es un aviso de que ya es tiempo de dormir y ya las fases de sueño van a comenzar con la fase de sueño 1, 2, 3 y sueño de movimiento ocular rápido REM. Y ahí se conforman los ciclos de sueño.
que hemos hablado anteriormente aquí sobre Sí. ciclos de sueño. Claro. Doctora Amanda Cabrera, usted tiene una especialización para mí novedosa, medicina dental del sueño, y eso le permite poder quizás, viendo a un paciente que fue por un tema odontológico, poder identificar que algo puede estar pasando ahí. ¿Cómo se da toda esa dinámica una vez usted ve, por ejemplo, que un paciente tiene bruxismo y eso le hace sospechar de que puede tratarse de una apnea obstructiva del sueño? ¿Usted le refiere con otro especialista o recibe a los pacientes ya referidos y diagnosticados? ¿Cómo se da toda esa dinámica para poder identificar, diagnosticar y tratar adecuadamente a ese paciente? Bueno, se utilizan las dos formas. Actualmente tengo doctores referidores, como el doctor Alcántar, y otorrinos también. Lo ideal sería que el odontólogo, por ejemplo, yo antes de hacer la especialidad de medicina dental del sueño, yo tenía una ficha clínica dental solamente. Actualmente cambié mi ficha y ya le voy poniendo a qué hora se acuesta, qué come, o sea, un sinnúmero de preguntas que cuando yo recibo el paciente que quizá va por ortodoncia o quizá va por que tiene un dolor en alguna muela o algún diente, entonces ya yo reviso la ficha, veo que quizá hay otras cosas más importantes como esto, porque muchas veces el paciente le duele una muela y resulta que es que de noche como aprieta, fractura piezas, desajusta empastes y lastima la pulpa a un diente estando sano. Entonces, con la ficha odontológica ya remodelada para poder identificar los factores que me pudieran a mí indicar que el paciente está sufriendo de un problema del sueño, aparte del problema dental per se, entonces ya yo ahí puedo ir identificando todo para saber a quién voy refiriendo y cómo debo manejar el paciente, aparte de resolver el problema por el que llegó. Claro. Pero así puedo orientar a la persona si pudiera estar teniendo un problema mayor que por el que fue inicialmente a la clínica. Claro. Doctor Erika Alcántara, usted decía que muchas veces los pacientes cuando llegan a realizarse esos estudios, que más adelante vamos a hablar de cómo se diagnostican y cuáles son esas pruebas o estudios que hay que realizar al paciente, muchas veces llegan de psiquiatría porque se sospecha que el paciente tiene insomnio o llegan de otorrino. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan difícil es poder establecer ya una vez llegan a su mano ese diagnóstico diferencial entre una condición y otra u otros trastornos del sueño, y cuáles son entonces esas pruebas que se realizan al paciente para confirmar el diagnóstico? Las pruebas más frecuentes que utilizan es la polisomnografía, que es el estudio dentro de la clínica del sueño, una noche, pasándose una noche completa en la clínica del sueño. Se ingresa el paciente. Se ingresa el paciente observado por un médico la noche completa. Y polisomnografía. Polisomnografía. ¿Qué significa esa palabra? Polisomnografía, múltiples y somno de sueño. Somnografía del estudio del sueño, ¿no? Exactamente. Entonces se estudian las fases de sueño del paciente, qué porcentaje se mantiene en cada fase de sueño, la latencia de sueño del paciente, en qué tiempo se queda dormido, la latencia de fase de sueño REM del paciente, en qué tiempo llega a la fase de movimiento ocular rápido y la arquitectura del sueño del paciente en cuanto a las ondas cerebrales. Luego se monitorean otros parámetros fisiológicos como son la respiración, la frecuencia cardíaca, la oxigenación del paciente, el esfuerzo respiratorio torácico, el esfuerzo respiratorio abdominal, las piernas, por el síndrome de movimiento periódico de pierna, que es muy frecuente en nuestro país, ese trastorno del sueño, por el síndrome de piernas inquietas también, se monitorea el ronquido del paciente y sobre todo la respiración del paciente. Todo eso lo encontramos en una polisomnografía. En una polisomnografía, es un estudio bien completo. Y también electrocardiograma, es decir, muchos pacientes llegan referidos por el cardiólogo. Cuando el cardiólogo ve que les realiza un mapa al paciente y que nota que durante la noche ese paciente tiene altas frecuencias cardíacas o que hay unas históricas aisladas durante la noche, los refieren a la polisomnografía. Otro estudio que se realiza es el estudio de poligrafía respiratoria o estudio del sueño en la casa del paciente, en el domicilio del paciente. Es decir, el paciente se lleva un equipo a su casa y este estudio es solo para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, no para otro diagnóstico.
También existe el estudio de latencias múltiples del sueño, que es para el diagnóstico de hipersomnolencias de origen desconocida o de narcolepsia, que es lo opuesto a insomnio, el que duerme mucho. El que duerme mucho hay que investigarlo por un trastorno del sueño de hipersomnolencia de origen central, de origen neurológico, y se investiga con el estudio de latencias múltiples del sueño, porque este paciente hay que realizarle el diagnóstico para poder medicarlo, ese paciente, y mantenerlo despierto y que realice una vida normal. Es decir, estos pacientes duermen mucho durante la noche y duermen mucho durante el día, pierden el trabajo, pierden la oportunidad de estudiar, de entrenarse, pues estos pacientes requieren fármacos que van a requerir el estudio previo para poder indicarle un fármaco que son controlados. Okay. Doctor, usted hablaba de que, por ejemplo, el tema de la obesidad puede llegar como consecuencia de un paciente que no descansa adecuadamente por tener un trastorno como este, pero se puede dar a lo inverso, o sea, que un paciente obeso comience a presentar apnea obstructiva del sueño por la obesidad, y qué otros factores de riesgo podrían estar asociados a este trastorno de manera específica. Claro que sí, existen factores de riesgos anatómicos, como son tener una retrognatia, por ejemplo, una barbilla retraída hacia atrás. ¿Qué es eso, retrognatia? Cuando los pacientes tienen una barbilla, una anatomía de la mandíbula inferior retraída hacia atrás. Okay. Eso, el mentón, el ¿verdad? mentón hacia atrás. Echado hacia atrás. Predispone a que vaya a tener cierre de la vía aérea superior. Cuando el paciente tiene un cuello ancho, un cuello mayor en un hombre mayor a 17 pulgadas. Y el cuello mujer, corto. El cuello corto o ancho, exactamente. Sí. En la mujer que sea de 16 pulgadas se investiga una apnea del sueño. La obesidad, en este caso, sin embargo, recientemente, hace solo 3 meses, las academias europeas y americanas de medicina del sueño aprobaron fármacos de pérdida de peso para pacientes obesos como tratamiento coayudante de la apnea obstructiva del sueño. Otros factores también incluyen ser hombre. La apnea obstructiva del sueño es más frecuente en hombres que en mujeres, pero ya cuando la mujer llega a la vida media, a los 50 años, es similar la prevalencia. O en niños también que tengan malformaciones de la vía faríngea, niños que tengan hipertrofia de las amígdalas o de adenoides también presentan apnea obstructiva del sueño. Es decir, que los factores de riesgo son varios. Tener hipertensión o diabetes también son factores de riesgo que se incluyen para sufrir de apnea obstructiva del sueño. Decía, doctor, al inicio que en el caso de esos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño moderada, pueden tener entre 15 y 30 paradas respiratorias, por decir algo. Y ya después de 30, entonces ya se considera más severo. En este caso, doctor, un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño moderada, que no se diagnostica, que no se trata, va avanzando entonces a condición más severa de este trastorno. Así es, ya que con la edad también, que es un factor de riesgo, la edad va empeorando el problema. Vamos a tener debilidad de la musculatura, no solo no vamos a ver flácidos en la parte externa cuando vamos entrando en edad, sino también que la parte faríngea se va poniendo flácida y vamos a tener más cierres, por lo que la edad también influye en que vaya a tener una severidad el paciente. Excelente. Hoy estamos conversando con el doctor Eric Alcántara, la doctora Amanda Cabrera. Hablamos sobre apnea obstructiva del sueño y los diferentes manejos que debe recibir el paciente para poder entonces tener calidad de vida. Es momento de hacer una breve pausa, pero retornamos de inmediato y tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que les motivamos a no cambiar